y entonces no sé lo que quiero alcanzar, y eso tal vez que quiero alcanzar me conecta con algo muy feo que me pasó antes. Si te está pasando esto, entonces este episodio de Hablemos de Life Coaching seguramente va a ayudarte a reflexionar sobre esto que te está pasando en relación a tu objetivo. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gaby Gómez del Río, soy la directora de Escuela de Coaching y en este nuevo episodio vamos a hablar sobre lo que pasa cuando nuestro objetivo está relacionado con una instancia fea de nuestra vida y que al momento de plantear el objetivo obviamente no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de esa experiencia, sino que lo que nos damos cuenta es que nosotros nos planteamos un objetivo y no lo alcanzamos, o siempre se da como la situación de que siempre como que pasa algo que entonces eso que empezaste a hacer se interrumpe, o te gustan muchas cosas al mismo tiempo, entonces no puedes profundizar en nada, o tenés la intención de hacerlo, pero siempre cuando empezás a profundizar o cuando empieza a tomar ritmo te vas para atrás. Y en fin, situaciones como estas cuando nos pasa que el planteo del objetivo tiene esta particularidad. Como sabes, nosotros en la escuela trabajamos lo que tiene que ver con Life Coaching transpersonal. Esto tiene que ver con el planteo de objetivos uno a uno, es decir, nos abocamos a objetivos que son personales, a diferencia de, por ejemplo, el coaching empresarial que va en pos del objetivo de la organización. Entonces, en este caso son objetivos personales y la propuesta siempre es alinear cuerpo, mente y espíritu, es decir, que nosotros también podamos profundizar en lo que podría entenderse como el área de la espiritualidad o el campo mayor, o bueno, esto que nos permite también establecer cierta línea con el propósito. Y de una manera más formal, cuando nosotros llegamos a trabajar sobre estas preguntas o sobre estas áreas, las preguntas que nos hacemos tienen que ver con los para qué. Y entonces ahí sí se amplía el marco, de referencia sobre el cual estamos trabajando. Y viene esta idea de, trabajar sobre la espiritualidad, más allá, por supuesto, de las creencias o la religión que practique cada uno, en el caso que la practique o que la haya practicado en algún momento. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a plantear el objetivo, como siempre te cuento, siempre para el planteo de un objetivo de calidad, previamente se tiene que haber puesto sobre la mesa. Es decir, cuando hablamos de poner sobre la mesa, cuando yo me refiero a poner sobre la mesa, tiene que ver con, hay determinada información que nosotros tenemos disponible, es decir, cosas que nos van pasando, todo lo que hacemos, durante la vida nos vamos indexando, tal cual como la web. Eso para mí es biodata que nosotros tenemos disponible y que no la tenemos consciente todo el tiempo, porque si no, no sabríamos qué hacer tampoco. Pero en el presente se nos, las distintas situaciones de la vida, las distintas circunstancias, nos permiten poner en juego esa información en pos de nuestro beneficio, y siempre es en beneficio de todos. Pero cuando hablamos en beneficio de todos tiene que ver con el propósito. Pero bueno, antes de llegar ahí, la idea es que la información que nosotros necesitamos para obtener un objetivo de calidad tiene que ver con que sepamos cuál es la característica de nuestro presente, es decir, que tengamos en claro cuál es la diferencia de lo que pasa y lo que creemos que pasa. Nunca lo que pasa tiene que ver con lo que está pasando, siempre nosotros estamos reproduciendo un mapa interno. Ese mapa interno dispara nuestras emociones y todo ese conjunto de pensamientos, emociones y demás reorganiza nuestra conducta y actuamos en consecuencia. Entonces, por empezar, hay que revisar el presente, que a veces parece naif, pero hay que hacerlo, hay que poner en perspectiva, hay que hacer 360 grados de cada una de nuestras áreas de la vida. Incluso hay áreas de la vida que ni teníamos en cuenta y decimos, ¿y esto qué es? Y esto como ni tampoco sabemos qué es, tampoco sabemos qué puntaje ponerlo, cómo escribirlo y demás. Y a veces el objetivo muchas veces creemos que está en un área y está en otra. Eso también puede pasar. Después también repasamos todo lo que tiene que ver con los recursos, es decir, todas nuestras cualidades, ya sean cualidades natas, es decir, aquello que, por ejemplo,
hacías cuando eras chico que te daba mucha felicidad, que lo tenías nato, era algo que te salía, y aquellas cualidades también que formaron parte o que fueron formando parte de tu experticia o de tu experiencia, tal vez tu carrera o cosas que te fuiste formando en distintos talleres o cursos y demás, que fueron reorganizando esas cualidades, además por supuesto de las experiencias de la vida que van también puliendo nuestras cualidades y nuestros recursos. Entonces eso también lo tenemos como visto para que la persona tenga en claro con qué cuenta a conciencia, digamos, y que cómo lo puede poner en práctica, porque muchas veces nosotros entendemos que tenemos un conflicto en algún área de la vida, nos damos cuenta de cuáles tenemos los recursos y decimos, ok, si tengo todos estos recursos y si yo soy así, ¿cómo implemento esto en esta área en donde supuestamente tengo un conflicto? Pero para poder reorganizar la conducta y poder tener en claro que cuando nosotros hacemos algo, lo hacemos más allá de la información que tenemos disponible, es decir, que opera la información que también no tenemos disponible, seguimos avanzando y también revisamos, bueno, los valores y las creencias. Para hacerlo, para hacer este trabajo, también ponemos en juego lo que llamamos cartografía cruzada, es decir, bueno, cuando nosotros hablamos de reorganizar el presente, lo que estamos haciendo de alguna forma es mapearlo, generar como una cartografía, como un mapa, y cada situación clave de nuestra vida generamos también como ese mapa y lo fuimos como guardando. Entonces a veces comparamos situaciones. En este caso, por ejemplo, lo que trabajamos en esta semana, que fue particular, sobre todo con este objetivo, que era que, bueno, a veces pasa que uno entra al proceso de life coaching con la idea de querer saber cuál es el objetivo de uno, qué es lo que realmente quiero hacer. Bueno, el objetivo estaba enlazado en la idea de trabajar, ¿no? De tener un emprendimiento, un trabajo, bueno, estaba enlazado al trabajo. Y para poder llegar a esto, claro, yo no termino de ver cuál es realmente mi objetivo porque, bueno, tengo muchas inquietudes o tengo muchas cosas que me gustan y entonces, bueno, me fui haciendo un curso de esto otro, además de mi carrera de base, mi experiencia en un trabajo en relación de dependencia durante muchos años. Entonces, bueno, fuimos recorriendo. A veces pasa también que cuando vamos recorriendo, digamos, cuando durante el proceso y en la charla de lo que es la sesión de life coaching, vamos recorriendo ese mapa interno y uno como coach tiene como una perspectiva ajena, es decir, uno tiene que extrañarse lo que el otro le cuenta porque no lo puede dar como dado, porque si no, no se podría indagar. Entonces empezamos a revisar, bueno, qué tenía que ver con aquello que le gustaba hacer, dónde estaba la experiencia, por qué había dejado el trabajo, digamos, los trabajos que fue haciendo, que fue pasando en cada uno, por qué no se pudo continuar. Fuimos revisando como las distintas, buscando el dato, ¿no? Siempre uno busca como ese dato. También trabajamos en otra oportunidad, en otra sesión, algo similar que tenía que ver con la organización. Es decir, bueno, me gusta algo, entonces por ahí profundizo y es un tiempo, después ya me gusta otra cosa y profundizo y es un tiempo y después tengo muchas cosas y no sé cómo organizarlas o no sé cómo encolumnarlas. Bueno, y en este otro segundo caso tenía más que ver con algo de base, que es lo que yo a veces te cuento que digamos, cuando llegamos a trabajar propósito y los para qué y demás, trabajamos uno de los ejercicios del sistema familiar y a veces el desorden empieza por ahí, es decir, no estar ubicado uno en el lugar que es, ni tampoco ubica a las personas en los lugares que son, o sea, los lugares del mismo sistema y eso hace al orden de uno también. Con, por supuesto, toda la otra información que te conté que vemos y demás. Pero bueno, es significativo porque justamente el tema tenía que ver con esa situación de desorden en principio en la familia base. Bien, entonces trabajamos
digamos, esta cuestión de muchas cosas, muchos intereses, y la razón de no encontrarle la vuelta, mientras que la fuimos indagando, estuvo como en dos cuestiones diferentes. En este segundo caso, en esta relación con lo que podría ser esto primero, decir, bueno, no estar, digamos, ordenado en la misma línea de hermanos. Y esto es simple, porque a veces lo trabajamos y a veces las personas, esto que te digo, que piensan que son los segundos, pero en realidad son los terceros. Después, eso hace, parece que no, parece simple, pero hace porque le da lugar al otro que no lo tiene, se lo reconoce, y también se reconocen en el sentido de, bueno, porque el otro no vino o porque pasó lo que pasó, yo estoy acá. Entonces también hay otra relación con esos hermanos no nacidos. Y eso lo vemos, fíjate que en alguno de los episodios que trabajamos sistema familiar lo vimos más en profundidad, pero bueno, eso es también significativo. Después también vemos otros ejercicios que están enlazados con propósito y que están enlazados con esta cuestión de entender que uno no es que hace cosas solo para uno y está en su micromundo, sino que es eso que hace, es un nudo en una red de cosas, y que todo lo que hace va a interferir de alguna manera en el otro y viceversa. Por eso después nosotros decimos, bueno, en beneficio de todos, y que esto que yo quiero está al servicio de, de la voluntad, ¿no? De la voluntad de ese plan que es mayor, y ahí sí entonces van a interferir o intervenir las creencias en función de lo que cada uno crea o practique. Ahora, en el primer caso que te contaba, tenía que ver con esto, con que este objetivo estaba enlazado con una situación muy desagradable por la cual había dejado el trabajo, y que, claro, no lo había enlazado. Ahora, cuando estaba buscando trabajo y cuando estaba empezando una cosa, otra cosa, otra, no lo estaba enlazando. Igualmente, antes de eso, nosotros fuimos al paso como anterior, que a veces pasa que cuando nosotros trabajamos mucho tiempo en relación de dependencia, pensemos que nuestro cuerpo y toda nuestra conducta y nuestro ser, de alguna forma, digamos, está acostumbrado a esa rutina. Y cuando pasamos de la relación de dependencia a emprender por cuenta propia o a trabajar de manera privada, la estructura hay que generarla, no está dada. Entonces la estructura es no estructura. Y eso también uno tiene que poder acostumbrarse, y tiene que acostumbrarse a que tiene que poder llevar adelante más allá de su estado anímico, más allá de lo que pase, tiene que ser flexible, tiene que crear una estructura, bueno, en fin. Entonces ese pasaje a veces yo lo llamo el síndrome del emprendedor, está en el libro de Emprende Éxito, uno de los libros que escribí, y bueno, y a veces tiene que ver con eso, con que nuestro cuerpo viene como muy acostumbrado a, bueno, cumplía un horario con una tarea determinada y ahora yo quiero hacer alguna actividad privada o emprender o tener mi propio negocio, como cada uno le diga, y no me doy cuenta que, claro, yo tengo la idea y tengo el producto, pero además tengo que crear una estructura a toda la cadena que implica que ese producto se pueda vender. Y eso es generar estructura. Y eso tiene que ver con todo, con la idea, comunicarla, el producto, venderla, atender, bueno, todo lo que significa lo que uno vaya a hacer, el servicio, el producto, lo que fuera. Bueno, crear esa estructura. Es como si vos te levantaras, por ejemplo, en tu relación de dependencia, te levantaras un día a la mañana y en vez de ir a cumplir sola tu tarea, cumplirías todas las tareas, ¿no? Bueno, y eso pasa cuando uno se pasa de relación de dependencia a emprendedor. Uno se levanta a la mañana y tiene que hacerlo todo. Entonces dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, no hay estructura al principio. Uno tiene que ir creando esa estructura y tiene que ir entendiendo el ciclo de su negocio. Y el ciclo de su negocio a nivel de la agenda del año, el ciclo de su negocio a nivel depende si es un producto, si es un servicio, cuando se vende, cuando hay parates, es decir, bueno, en fin. Eso tiene un tiempo y esa estructura hay que ir generándola. Además de esto que te decía, bueno, cuál es la distancia que uno tiene que tener en función al emprendimiento y demás. Bueno, entonces
fuimos buceando todas esas cosas que también tenían que ver con esta actitud, pero después lo que se encontró o lo que se encontró como significativo es esta escena primaria o génesis, que tiene que ver con que, claro, cada vez que el trabajo empezaba a tener un ritmo similar a este trabajo que había dejado en una situación muy conflictiva, el cerebro prendía todas las alarmas y decía, no, vamos a terminar igual. Por supuesto que esto es inconsciente. Y entonces aparecían todos como las situaciones de, bueno, o por qué no, pasa esto, entonces lo dejo, pasa esto, entonces lo dejo. Y se pudo como ver en sesión esto que era tan significativo, es decir, claro, automáticamente es como que el cerebro dice, estamos yendo hacia la misma rotonda, vamos a terminar igual y la pasamos mal antes y no queremos pasarlo más así. A veces se llega a eso cuando decimos, bueno, cuando el objetivo no se da, generalmente empezamos, fíjate que hay un video en los episodios, no de Hablemos de Life Coaching, los episodios creo que es el 4 o el 5, que tiene que ver con objetivos, en donde muchas veces cuando empezamos a trabajar objetivos decimos, bueno, ok, ¿qué hay detrás del objetivo? Es decir, por ejemplo, me quiero ir a trabajar a 20.000 kilómetros de distancia, pero ¿por qué no puedes trabajar acá? ¿Qué hay atrás de irse a 20.000 kilómetros de distancia? Bueno, generalmente hay algo a resolver, entonces que si vos no lo resolves acá, por más que te vayas a 20.000 kilómetros vas a tener el mismo problema. Y después, ¿por qué te queda cómodo? ¿Qué te queda cómodo de no haberlo alcanzado todavía? Porque a veces pasa que tenemos un objetivo que es divino, racional, pero vibramos en oposición a ese objetivo. Decir, bueno, pará, ¿qué pasa acá? Y esto es lo que te contaba también en otro de los episodios, Hablemos de Life Coaching, es decir, bueno, yo tengo racionalmente un objetivo divino, pero vibro en contradicción. Entonces yo estoy amplificando en función del objetivo eso que estoy vibrando ahora. Y entonces por eso hay que bucear la experiencia génesis, hay que la experiencia, esta experiencia génesis en relación a las emociones que van surgiendo y demás. Entonces, bueno, llegamos ahí y ¿ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque evidentemente la persona necesitaba trabajar, necesitaba encontrar un trabajo. Bueno, entonces empezamos a ver cómo se fue dando esa situación, qué fue lo que fue pasando para llegar a ese pico y qué creencias limitantes están enlazadas a ese entorno y cómo hoy puede reorganizarse esa situación a nivel de creencias y cómo, sabiendo yo algunas situaciones, puedo anticiparme y reorganizar así la tarea que quiero llevar adelante. Incluso fíjate que a veces pasa, sobre todo en los emprendedores que trabajaron mucho tiempo en relación de dependencia, que el trabajo en dependencia es el trabajo, digamos, de alguna forma formal, y esto que estoy haciendo ahora, ¿no? Como que no pueden terminar de decirle trabajo también. Entonces, aunque verbalmente está, bueno, necesito trabajar, necesito un trabajo. Ahora, claro, ella no estaba haciendo ese trabajo en relación de dependencia, pero estaba enunciando la idea de trabajo, y la idea de trabajo, a nivel de trabajo, como lo venía registrando en la escena primaria, estaba enlazado a la experiencia del trabajo en relación de dependencia y lo que le había pasado. Entonces, bueno, tal vez ahí eso que recién por eso hizo en alto, decir, bueno, tal vez sea, quiero realizar una tarea con determinada remuneración. ¿A qué voy esto? Digamos, ¿a dónde estoy haciendo foco acá? Que se enuncie de manera diferente para no provocar o no terminar de evocar esa situación. Porque a veces también sin nosotros proponiéndonoslo, podemos llegar a ese mismo punto. Entonces, en vez de decir trabajo, se puede decir tarea. Bueno, y algunos puntos así que son chiquitos, pero que hacen a cómo nosotros organizamos eso que queremos hacer, eso que queremos lograr, cuál es nuestro objetivo y sobre todo cómo lo vibramos, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, quiero un trabajo, pero cada vez que pienso en trabajo me acuerdo de esa experiencia, obviamente que sí, racionalmente quiero un trabajo, pero todo mi ser dice, no, por favor, que otra vez no me pase esto. Entonces vibro en oposición.
o mi emoción va en contraposición a mi razón, o sea, lo que estoy enunciando. Entonces, puedo decir, bueno, quiero una tarea que me permita desenvolverme de manera independiente, con determinada remuneración y en fin. Y este sería, como digamos, el planteo a nivel de objetivo. Pensemos que todavía nosotros estamos trabajando a nivel de los... digamos, a partir de los qué y de los cómo, de los por qué, estamos reorganizando el objetivo. No llegamos a propósito. Este mismo planteo después se organiza en función del propósito. Es decir, bueno, esto que estoy haciendo está al servicio de algo, que cualquiera sea la cosa que yo esté haciendo es lo que tengo que hacer y eso que hago lo hago en beneficio de todos, ¿no? Y siempre que sea, bueno, si es realmente lo que tengo que hacer, que sea tu voluntad. Y bueno, y ahí la voz, que sea tu voluntad y al servicio de todo, y esto que estamos hablando con el propósito y demás, va a estar organizado en función a lo que crea cada uno, ¿no? A lo que le sea genuino a cada uno. Eso también es importante tenerlo en claro, que sea genuino, que no sea prestado, que no sea forzado, que no sea por enojo o por exposición a, sino que sea genuino, que sea realmente genuino ese contacto con ese todo mayor y a quien nosotros nos estamos refiriendo cuando decimos, bueno, en beneficio de todos, bueno, que sea tu voluntad, bueno, que sí tiene que ser que sea. Eso también es bien interesante porque cuando nosotros estamos en propósito sí estamos trabajando la espiritualidad y bueno, cada uno eso lo practica como más le resulte. Pero bueno, como Life Coach y Life Coaching en orientación transpersonal, nuestra misión también es ayudar a la persona a reconectar con esa esencia mayor para alinear cuerpo, mente y espíritu. Así que siempre de alguna forma u otra llegamos, y llegamos aunque sea a preguntar. A veces no se puede trabajar en profundidad porque la otra persona no está en el tiempo para integrar esa información ahora, pero por ahí puede ser en el proceso siguiente. Pero sí, a veces se hace la pregunta porque sobre la reflexión y la reflexión sobre la información siempre se sigue trabajando. Así que bueno, hasta aquí este episodio de Hablemos de Life Coaching. Te doy las gracias por haberme acompañado. Te cuento que si no conoces la escuela, www.escueladecoaching.life, la escuela cuenta con 2 formaciones. La próxima edición de la certificación inicia en septiembre. La inscripción inicia en agosto, así que a estar atentos porque los cupos se completan rápidamente y bueno, y siempre es una alegría poder ofrecer esta opción que estoy segura que siempre trae beneficios y bueno, y es bien interesante. Tanto para nosotros como la escuela, con todo lo que aprendemos, como para los quienes lo toman y después lo hacen crecer cada uno según su impronta. Así que bueno, te doy las gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo episodio. Que estés bien.